Muy buen día, Ramiro. Siempre es un placer para nosotros tenerlo en la clave. Muy buen día, un saludo afectuoso para todos ustedes. Siempre agradecido por este espacio. Es importante que la comunidad, que la ciudadanía conozca lo que está sucediendo al interior de la Asamblea, cuál es su proceder respecto a determinados temas. En este caso, respecto a la crisis carcelaria. Como ustedes lo conocen, el Pleno de la Asamblea le pidió a la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral un análisis de la crisis carcelaria. Nosotros ya veníamos trabajando en este tema desde el mes de mayo, presentamos un informe totalmente amplio para que no haya sesgos, para que no haya distorsiones. Nosotros nos apegamos a una metodología y también solicitamos que 2 organizaciones de derechos humanos sean vedores de este proceso. ¿Para qué? Para poder evitar que se politice el análisis, que se trate de defender o atacar a determinado sector o a determinado gobierno. Este análisis no solo hizo un diagnóstico que ustedes ya lo conocían, sino que además hizo un control de cada una de las instituciones vinculadas al sistema de rehabilitación social, sus funciones, sus omisiones, para ver en qué fallaron, estimado Fernando. Y desarrollamos 50 conclusiones y 77 recomendaciones, que es lo novedoso. Antes únicamente se dedicaban a enfocarse a cuestionar, a atacar, a censurar. Hoy día, paralelamente a esa censura que está presente y que hemos sido fuertes con las instituciones que han fallado, hemos realizado 77 propuestas que consideramos son una herramienta para que el Ejecutivo las tome y las pueda aplicar y que vayamos saliendo de esta crisis. Ahora, Ramiro, me decía usted, estamos tratando de evitar que se politicen los resultados de este informe, pero es justamente la política lo que abre un parteaguas entre el informe de mayoría y el informe de minoría. ¿Hay alguna forma en este momento político y cómo está compuesta la Asamblea y cómo están dispuestas las posturas de evitar, de hacer un informe aséptico a la política? Sí, efectivamente, este así lo fue y por eso a la final todos los asambleístas, de 132 asambleístas presentes, 131 votaron a favor de este informe, porque a la final tuvieron que reconocer que era una herramienta que primero le permitía manifestarse a la Asamblea frente a lo que está pasando y segundo, es una herramienta para que el Ejecutivo pueda hacer un diagnóstico de todas sus instituciones y pueda tomar los correctivos. Imagínense, Fernando, los propios asambleístas del gobierno apoyaron el informe a pesar de que en este informe hacemos serias críticas al presidente Guillermo Lasso y a todo su equipo de ministros. ¿Por qué? Porque ellos dicen, efectivamente, heredamos un problema, hemos tenido debilidades en dar una respuesta rápida y hay que rectificar. Yo, sin ser alineado al gobierno y ser un opositor a su política, a sus decisiones, tengo que reconocer que ha habido esa predisposición, por lo menos de la bancada, no así de varios ministros, que lo único que han hecho es excusarse, justificarse, exculparse y no asumir su responsabilidad. Efectivamente, Fernando, hubo un informe de mayoría y otro de minoría, y ya que se menciona el tema, sí me gustaría tratarlo. El informe de minoría no se trata de otra cosa, sino una copia cercenada del informe de mayoría. Es decir, cogieron el informe de mayoría, le quitaron todo lo que no les convenía, que es lo que me habían planteado a mí, que borremos toda la información del 2017 para atrás, y lo presentaron con algunos cuadros adicionales. Ese no era un análisis particular de los 3 asambleístas o propio de ellos, sino que fue parte de la investigación en la que ellos también participaron. Pero afortunadamente sobre eso primó el deseo de la Asamblea de ser propositivos, de presentar un diagnóstico, un análisis, pero sobre todo, Fernando, insisto en esto porque presentamos 77 recomendaciones que no son las únicas que le hemos presentado al Ejecutivo. Ramiro, ¿cuáles serían las principales de estas 77 recomendaciones, por un lado, y por otro, el ejercicio al interior de la comisión? ¿Cómo se llevó a cabo al punto de que no hubiera un acuerdo sobre en qué minuto empezar la investigación? Porque básicamente lo que daría para pensar en esta situación nacional es que se investigue desde el 1900, si es que es posible, pero que encontremos la raíz del problema. Efectivamente, yo no entiendo por qué ellos
se oponían tanto a que la investigación inicie en el 2016. Inició en el 2016 porque efectivamente había algunos indicios de debilidades en la estructura del Estado y del gobierno que habían generado ya indicios de que había problemas en el sistema de rehabilitación social. Y Fernando, eso es normal. Todos los países, y el Ecuador históricamente ha tenido problemas con las cárceles y con los sistemas de rehabilitación social, pero pretender decir que todo era una maravilla no es buscar espacios de reflexión para mejorar. Nosotros no buscamos atacar a nadie, pero si nosotros hablamos de censura, en este informe a quien más se le hace observaciones es al periodo de gobierno 2017-2021, en donde se desbarató la institucionalidad del sistema de rehabilitación social, en donde se redujeron los presupuestos, en donde se debilitó al SNAI, donde ninguna autoridad del Ejecutivo y de otras áreas cumplieron con su trabajo. Y efectivamente, este gobierno heredó ese problema, va 5 meses, no le podemos culpar de que fueron los que generaron esta crisis, pero sí les censuramos de que les faltó proactividad, demoraron en tomar decisiones, no actuaron de manera rápida y oportuna, y esa ha sido la censura. Y en el 2016 hacíamos observaciones como, por ejemplo, de que faltaba coordinación entre algunas instituciones, de que instituciones como el Mecanismo Nacional contra la Tortura ya había observado de que había algunos problemas con los presos, pero esa obsesión de intentar decir que todo es bueno en determinada época, eso nos lleva a que nosotros podamos aportar. Ahora, las recomendaciones principales. La principal es y lo hemos dicho desde el mes de julio, reestructuración absoluta del sistema de rehabilitación social. Como está constituido ahora, como funciona hoy día, no sirve, es ineficiente. Hoy la máxima autoridad del sistema de rehabilitación social es el directorio del organismo técnico, donde están varios ministros, incluido el SNAI, esta institución, esta secretaría, y está presidido por uno de los ministros, que en este caso es Bernarda Ordóñez. Todos son responsables y a la final nadie termina haciendo nada. Y esa ha sido una de las censuras que hemos realizado. Hay que reestructurar y hay que desarrollar un modelo de gestión verdadero que permita también contar con los recursos, porque sin recursos no se hace nada. Dinero para arreglar los escáneres, para arreglar infraestructura, para dotar de agua potable a los presos, para que los otros ministerios cumplan su rol, como en el Ministerio de Salud, que está totalmente ausente del sistema de rehabilitación social. Esto en el lado del Ejecutivo. Ahora, ¿qué más podemos recomendar nosotros? Que el sistema judicial también tiene que hacer un proceso de reestructuración en sus procesos y que no puede ser tan indolente como lo ha sido hoy día. Todos se lavan las manos. Solo quiero darle un ejemplo, Fernando. La Fiscalía fue llamada 2 veces a comparecer por este tema a la Asamblea Nacional. En las 2 ocasiones le manifestamos que nosotros teníamos evidencias que hay un abuso de la prisión preventiva. ¿Sabe cuál fue la respuesta? En las 2 ocasiones dijo que esto es falso, que tal abuso no existe, que ellos están cumpliendo con la ley. Y hace 3 días... Se hace lógico, Ramiro, se hace lógico, porque la fiscal desde las entrevistas previas a su posesión ya decía que la prisión preventiva tiene que ser la norma y no la excepción. Ramiro, son aproximadamente 6 o 7 meses de esta investigación que se ha hecho larga, que se ha hecho tediosa, pero que ha tenido actualizaciones permanentes, es decir, nunca ha dejado de estar en crisis y en crisis desbordada en los últimos meses el tema de las prisiones. ¿Hasta qué punto esto ha podido ser concentrado en este informe? Mire, nosotros hemos hecho este diagnóstico, esta radiografía de todas las instituciones y permanentemente hemos hecho observaciones en función de lo que ha venido sucediendo. Lo que sucedió el sábado obligó que esta comisión el domingo de manera urgente se reúna y le enviamos algunas propuestas al señor presidente para que las tome. Lo mismo hicimos en octubre, lo mismo hicimos en septiembre. Algunas de las propuestas, o por no decir la mayoría de las propuestas, Fernando, que el presidente ha enviado, que son como 7, están incluidas en las más de 110 propuestas que hemos enviado a lo largo de estos meses. Eso nos da la señal de que estamos por el camino correcto y de que el Estado puede hacer mucho más de lo que está haciendo. Otro ejemplo que le quiero dar, Fernando. Uno de los argumentos era que las Fuerzas Armadas y la policía no podía ingresar a los pabellones para tomar el control. Pero el día sábado lo hicieron, claro, lastimosamente luego de las matanzas. Entonces se evidencia que sí lo podían hacer. La pregunta es, ¿por qué no antes? ¿Por qué antes no tomaron la decisión? Lo que había que garantizar, Fernando, es que ese ingreso es primero excepcional.
Segundo, que esté justificado. Tercero, que cumpla normas internacionales. Y cuarto, que se haga uso progresivo de la fuerza. Pero lo podían hacer. ¿Por qué? ¿Por qué, Fernando, no se hizo antes? Esos son los cuestionamientos que nosotros estamos haciendo. Son cuestionamientos que incluso aquí hemos manejado desde el día lunes. Luis Alfredo Muñoz me decía, ¿sabe qué? Los grupos tácticos de la policía no han ingresado de la forma en que saben ingresar. Ramiro, dos apuntes sobre lo que usted acaba de decir. Primero, usted había hecho críticas a la ministra de Salud de que nos quería montar el discurso de que estaban perfectamente atendidos, pero si los grupos tácticos ingresan, realmente ahí no hay pues una coteja con la realidad. Eso por un lado. Y por otro, en esta investigación, ¿qué tan profundo se llegó? Es decir, aquí hay elementos de seguridad que no son para dejar de tener en cuenta, como la infiltración de las instituciones por parte de las bandas delictivas. Sí, lo primero es que hay instituciones como el Ministerio de Educación que nunca ha dejado de trabajar con los privados de la libertad que están terminando su primaria y su secundaria. Como esa es una necesidad de los privados de la libertad, los cuidan, los protegen y les permiten el ingreso. Imagínese, Fernando, con mayor razón a un médico, a pesar de que los médicos no ingresan a los pabellones. El privado de la libertad que está enfermo sale a un área exclusiva fuera de los pabellones y es atendido. Entonces no hay un riesgo alguno. Entiendo que puede haber temor respecto a estar en esos espacios porque no es para menos, yo eso entiendo, pero el Ministerio de Salud está ausente, no hay medicina, hay mujeres embarazadas ya de 6 meses y no se han beneficiado con un eco. Ahora, Fernando, en el tema del crimen organizado, esa es una responsabilidad de la policía, ahí hay temas muy delicados, por eso nosotros, aparte de fiscalizar y hacer el control político, también legislamos. ¿Y qué estamos haciendo ahora? Estamos haciendo un sinnúmero de leyes, Fernando, que estamos trabajando de manera intensa para darle respuesta al país, que va a permitir fortalecer a estas instituciones para que hagan de mejor manera su trabajo. Por ejemplo, algo que a mí me tiene preocupado y sobre lo cual también estamos ocupados trabajando, es las reformas que hagamos al sistema de inteligencia. Hay la Central de Inteligencia Estratégica del Estado, que su rol es investigar, indagar, prevenir delitos, desarticular bandas, anticiparse a determinados actos delictivos. Ese es el rol del sistema de seguridad con sus respectivos subsistemas. Y estamos planteando la creación de un subsistema de investigación y de inteligencia y contrainteligencia penitenciario. Entonces, desde ahí nuestro aporte, para que ellos puedan investigar, entre otras leyes. Ya estamos tratando, por ejemplo, el uso progresivo de la fuerza. Hay un proyecto que ya abocamos conocimiento ayer, sabemos que hay otro en marcha, más todos los aportes que nos hagan todas las instituciones. Y aquí quiero ser claro, algo que me preocupa, Fernando, y yo soy frontal en mis cosas, a veces pueden incomodar, pero así es, la verdad es lo que tiene que primar hacia la ciudadanía. Yo le he extendido la mano al Ejecutivo a pesar de no ser alineado con ellos, pero le anticipo al Ejecutivo que no busque culpables donde él tiene que actuar. Primero, manifestó que esta crisis era por presencia de las bandas delictivas. Es verdad que están ahí, pero la crisis se genera por el abandono al sistema de rehabilitación social, por falta de presupuesto, por falta de infraestructura. Fernando, pero a lo que voy es a lo siguiente. Le culpó a la Corte Constitucional, que la Corte Constitucional le tiene atada de manos, por Dios. Y ahora está manifestando en todas sus intervenciones a través de sus ministros que no pueden actuar porque las leyes no les facultan. Por Dios, que me indiquen cuál ley no les permite actuar. Nosotros estamos dispuestos a reformar las leyes de manera acelerada. Y aquí algo importante, en todas las leyes que estamos tratando, hemos invitado a distintos ministerios que están involucrados con esa ley. Fernando, ¿y sabe cuál es el aporte? Es mínimo o casi nulo. Si yo tengo que reconocer instituciones que sí han aportado y que han estado pendientes, una es el Ministerio de Gobierno, que permanentemente ha estado pendiente en el procesamiento de la ley. Y dos, tengo que reconocer que el Ministerio de Defensa ha estado también a través de la COLEMI, que es su órgano jurídico, digámoslo de esta manera, ha estado presente apostando. Los demás ministerios, cuando les llamamos a trabajar, a procesar las leyes, a generar los artículos, su aporte, Fernando, es mínimo. Entonces, por favor, participemos. Yo le planteé al presidente que hagamos un buró, que él haga un buró de varios ministerios con un equipo técnico para que se siente a trabajar con nosotros, si es necesario, las 24 horas del día y para que procesemos las leyes que el país necesita. Y esto no es hablando, humanos, esto es trabajando. ¿Y derechos humanos? ¿La Secretaría de Derechos Humanos?
Yo me he referido tantas veces a eso, Fernando, porque es una indignación que tengo. No tengo nada personal contra la ministra Bernarda Ordóñez, pero en las dos comparecencias que nosotros le citamos a la Asamblea, dice que la Secretaría de Derechos Humanos no tiene nada que ver con la violación de los derechos humanos en las cárceles. Por Dios, si no es ella, ¿quién? Y se ha encargado de estar en todos los medios de comunicación diciendo que no es su competencia. Pero si no es su competencia, entonces que dé un paso al lado y que pongan otro presidente del directorio del organismo técnico. ¿Cómo una persona puede ser tan indolente? Parece una señorita con berrinches que no quiere aceptar su responsabilidad. El presidente debería removerla de manera inmediata y poner tanto en la Secretaría de Derechos Humanos y tanto en la presidencia del directorio del organismo técnico a alguien que pueda tener una acción más efectiva y que pueda tener conocimientos amplios sobre lo que está pasando en el sistema de rehabilitación social, para que sea un aporte y no un obstáculo que no nos permite trabajar y avanzar con determinadas propuestas que le hemos hecho al Ejecutivo. Ramiro, levantémonos por un momentito de la mesa de la comisión. Ayer, en la noche de ayer, se hizo pública un rumor de que la hija de uno de los líderes de estas bandas delictivas que tienen control en la penitenciaría había sido secuestrada. Desde su visión y luego de haber leído todos los documentos que han leído a lo largo de estos 7 meses y haberse nutrido de información, ¿cómo se puede responder a lo que podría venirse a partir de esta noticia? ¿Cuáles son las cuestiones más importantes a atacar desde el Ejecutivo, por supuesto, que es el que tiene esta capacidad de acción? Lo primero, sin tener una versión oficial, uno podría presumir que se trata de una venganza o de un mecanismo de extorsión o de control de una banda a otra, presumiendo. Y creo que lo más importante aquí es la acción inmediata de la Policía Nacional. La policía debe intervenir en esto y debe gestionar el seguimiento y la recuperación de esta persona, como de cualquier otra persona, pero hay el antecedente de que recuperar a la persona que ha sido secuestrada podría evitar un confrontamiento en donde podrían caer víctimas inocentes. Por lo tanto, la policía debería dar una prioridad absoluta a este tema. Nosotros lo que tenemos es información informal a través de redes, a través de medios de comunicación, no hay información oficial, pero aquí la actuación de la policía es extremadamente grave, debe dar prioridad a este caso. Siendo que es un caso vigente y aún cuando ya se ha presentado el informe al Pleno, ¿ustedes le van a dar seguimiento a esto, Ramiro? Esto no deja de tener implicaciones que siguen todos los días, pues vinculándonos más a este temor por la seguridad. Sí, efectivamente lo vamos a hacer. El día lunes tenemos nosotros una reunión de carácter reservado con la ministra de Gobierno, el ministro de Defensa, la directora del organismo técnico, el defensor del pueblo, la comandante de la policía, para tratar estos temas que están sucediendo. Y ahí lo que vamos a hacer es, por lo menos a la ministra Bernarda Ordóñez, preguntarle si ha leído todas las recomendaciones que nosotros hemos hecho como asamblea para superar esta crisis, por lo menos a ver si es que las ha leído y que por favor evalúe cuáles las pueden poner en práctica de manera inmediata. Entre las resoluciones que se resolvieron el día de ayer está en hacer un seguimiento al cumplimiento de nuestras observaciones y recomendaciones, y también la Asamblea decidió que el tema de la crisis carcelaria y la seguridad es un tema prioritario. Yo entiendo que hoy día está trabajando ya el CAL en evaluar todos los proyectos de ley que hay vinculados a los temas de seguridad para procesarlos rápidamente y enviarlos a las comisiones. El trabajo real, Fernando, está en las comisiones. Esa es la clave del éxito de la Asamblea, porque ahí se procesan las leyes. Y las comisiones estamos preparadas, Fernando, para trabajar de manera intensa para dar respuesta con las leyes. Es decir, no vamos a dejar de hacer el control político, no vamos a dejar de fiscalizar, no vamos a dejar de exigir a las autoridades que estas recomendaciones que hizo la comisión, que son técnicas, que son obvias algunas de ellas y otras que son necesarias e inmediatas, se cumplan. Y también vamos a seguir trabajando en impulsar estas leyes, que son bastantes. Mire, Fernando, estamos trabajando, por ejemplo, en este gran Código Orgánico de Seguridad que implican 5 libros, que significan, podrían ser 5 leyes separadas. Estamos trabajando en la ley
de vigilancia y seguridad privada que yo considero pueden ser unos aliados para prevenir delitos, para hacer vigilancia, para reportar potenciales delitos, y eso puede ayudar a que el equipo o la gente que esté al tanto de la seguridad se amplifique. ¿Desde Estamos qué ámbito, procesando Ramiro? importantes leyes. ¿Desde qué ámbito? Porque fíjese usted, yo no sé si usted recuerda, era presidente, si no me equivoco, Lucio Gutiérrez, ministro de gobierno debe haber sido Jaime Damerval. Hubo un enfrentamiento muy grande con el alcalde de Guayaquil en aquel entonces, Jaime Nebot, que tenía la intención de vincular justamente a las empresas de seguridad privada en la seguridad pública. Se hizo una gran marcha, el 9 de octubre se llenó de gente, pues bueno, nos mostró todo su histrionismo en la tarima el entonces alcalde, y finalmente consiguió que se le permita hacer un contrato con las empresas privadas de seguridad, contrato que duró 1 año, nunca fue renovado y del cual nunca tuvimos mayores resultados. Entonces, ¿cómo vincular a las empresas privadas de seguridad si ya es una experiencia que tuvimos y que al menos en Guayaquil no resultó? Sí, yo aquí tengo que ser más puntual para que no se genere una mala interpretación. Es verdad que lo dije de manera general. Fernando, la responsabilidad de la seguridad es del Estado. No podemos trasladarle, por ejemplo, a la empresa privada la seguridad del ciudadano o la responsabilidad que tiene el gobierno para nosotros tener una vida pacífica y armónica. ¿Qué considero que puede hacer la seguridad privada? Un rol complementario como, por ejemplo, reportar a la policía en tiempo real si está sucediendo un evento, porque lo que menos se pretendería es llegar a un momento en que el guardia o vigilante o el empleado de la seguridad privada se enfrente o tenga que actuar para reprimir con armas a un delincuente, porque no está preparado, porque no es un policía. Lo que sí pueden es ellos, ¿no es cierto?, es disuadir la presencia de la delincuencia. Lo que sí pueden hacer ellos es rápidamente reportar a través de un sistema conectado, integrado, a la Policía Nacional respecto a la presunción de que se va a cometer un delito o de que ya se cometió un delito. Ese es el rol, no va más allá. Por eso es que yo, y este tema también lo encuentro vinculado, me opongo rotundamente a intenciones de que se permita al ciudadano ecuatoriano portar armas, porque esa también es una forma de transferir la responsabilidad al ciudadano. El gobierno le está diciendo, no te puedo defender yo, te doy la autorización para que te armes y para que te defiendas, por favor. Todos esos mecanismos no los comparto. Aquí el responsable de la seguridad es el Estado y él tiene que cumplir con su rol. Lo demás es acción complementaria, como por ejemplo, estamos trabajando para ver cómo fortalecemos a los gobiernos autónomos descentralizados para que tengan un rol más protagónico en temas de seguridad. Pero todo esto son complementarios, Fernando. Eso es muy interesante, porque creo que en toda esta discusión, y claro, por la urgencia de los hechos que básicamente tienen como eje central al Ejecutivo y al Estado central, pero eso es algo que hemos dejado muy aparte de la discusión, ¿no? La obligación también de los gobiernos autónomos descentralizados de crear ciudades y espacios seguros para el desarrollo de su ciudadanía, barrios donde realmente la juventud tenga alternativas que no sean únicamente la delincuencia. Ramiro, tengo que ir cerrando, o ya debo cerrar, me dice mi coordinadora, pero antes de eso yo quería preguntarle si estaban informados sobre cómo se está llevando el asunto de la entrega de los cuerpos a los familiares. Veíamos hace unos minutos un informe muy completo de nuestro reportero Leonardo Waldo en el que decía, bueno, a pesar de que ya hay muchos que han podido retirar sus cuerpos, hay otros que siguen, otras familias que siguen viviendo un calvario. Es decir, la violación a los derechos humanos se sostiene en el tiempo, esta vez en cabeza de los familiares. Sí, efectivamente hay que dar una respuesta porque estas muertes no afectan únicamente a las víctimas o generan zozobra al interior a todos los detenidos, sino que afectan a familias. No podemos olvidar, y eso yo lamento mucho que haya personas que dicen por qué se preocupan de los presos, preocúpense de los que estamos afuera. Nos preocupamos justamente porque si no los rehabilitamos, van a salir afuera y van a volver a cometer delitos. Por eso tenemos que lograr un proceso de rehabilitación. Son personas y tienen derechos humanos, y a pesar de haber fallecido, a pesar de haber sido víctimas de estos asesinatos, se tiene que generar un proceso
para que sus cuerpos reciban la sepultura adecuada, para que reciban la identificación adecuada y para que sus familias, en medio de este dolor, por lo menos puedan despedirse de sus padres o de sus hijos o de sus hermanos. No dejan de ser personas. Cometieron delitos, y es verdad, pero no dejan de ser personas. Y tampoco podemos ser indolentes con el dolor de las familias. Hay que hacer procesos de reparación a los familiares. Y procesos de reparación significa buscar mecanismos de compensación a los familiares, pero también significa que las instituciones que fallaron para que esos hechos sucedan deban tomar correctivos para que no vuelvan a suceder. De eso se trata la reparación, Fernando, porque caso contrario solo son discursos. Y yo, Fernando, y así lo he estado demostrando y lo seguiré demostrando, más allá de las palabras, más allá de los discursos, son las acciones. Por eso presentamos un informe de calidad y por eso estamos ya procesando leyes que permitan fortalecer a las instituciones. Hay que pasar del discurso a la acción y este mensaje también es para el gobierno. Yo de todo corazón, Ramiro, y creo que hago voz con todos los ecuatorianos cuando le digo que deseamos que ojalá las recomendaciones que ustedes han hecho sean incorporadas y puedan aportar a la construcción de una sociedad más pacífica, que es lo que todos queremos. Muchas gracias, Ramiro, por haber estado nuevamente con nosotros. Muchas gracias. Un fuerte abrazo entonces a Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, que ha presentado su informe al Pleno sobre la crisis carcelaria. Son 7 meses de investigaciones y de análisis que ya han sido puestos a disposición de la ciudadanía y las instituciones, ¿no?